This is Lucy Guevara on Thursday, March the 9th, 2000, interviewing Mr. Reynaldo Perez Gallardo for the U.S. Latino and Latina World War II Oral History Project. We are sitting in Mr. Perez Gallardo's house in Austin, Texas. Okay. Primeramente le quiero dar las gracias por haber prestado su tiempo para esta entrevista. Yo sé que usted es un hombre ocupado y creo que nada más le tengo que dar las gracias antes de empezar. No es necesario, señorita. Yo estoy con usted 100% y con todo gusto. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de hacer la entrevista en un modo cronológico más o menos. Primeramente, ¿nos puede decir en dónde nació o en dónde creció usted? ¿Cómo no? Con todo gusto. Nací en la ciudad de San Luis Potosí, en México. Ahí cursé mis primeros años de escuela. En México se llama escuela primaria, escuela secundaria. Precisamente cuando decidí ir a la universidad, sucedió algo que no se esperaba y surgió una revolución en México, un movimiento armado. El general Saturnino Cedillo se levantó en armas contra el gobierno del presidente señor Lázaro Cárdenas. La influencia de mi padre, siendo un general, siendo un militar muy viejo y de gran prestigio, me hicieron pensar que yo tenía el deber de cumplir con mi obligación de ciudadano, aún siendo joven. Fue entonces cuando ingresé al ejército. Fui soldado de caballería. Bueno, antes de hablar de cuando usted estaba en el ejército, vamos a hablar primero de su familia, de sus hermanos, de su hermana, de la vida diaria que usted llevaba en San Luis Potosí de niño. O sea, algo, no breve, pero explíquenos un poquito de su vida diaria, como su niñez más bien. ¿Cómo no, niña? Fui un chamaco muy inquieto, muy inquieto. No sé si deba yo sentirme orgulloso o apenado, pero tengo que decirles la verdad. En vez de ir a la escuela, yo me iba al campo de aviación de San Luis Potosí. Los aviones de esa época se ensuciaban de la parte de abajo de su fuselaje, de su cuerpo. Se ensuciaban de aceite. Y yo me prestaba a limpiarlos, a cambio de que al terminar el día me dieran un pequeño viajecito, una vuelta al aeropuerto en uno de sus aeroplanos. Yo ya desde entonces quería volar. Mis hermanos, más jóvenes que yo, probablemente yo siento que me admiraban porque yo era poquito atrevidillo, poquito, no como todos los niños. Yo hacía cosas que muchos niños no hacen, pero yo era muy feliz. Yo salía al campo a explorar las montañas, yo solo. Jamás pensé en causarle daño a algún animal. Yo no fui nunca un cazador, todavía no lo hago, y no lo haré nunca. Pero a mí me fascinaba la naturaleza, las montañas. En la tarde, cuando el sol está a punto de ponerse en el horizonte, yo me sentía muy feliz. Yo podría decir que mi niñez estuvo muy cerca de la naturaleza. Ya nos habló un poquito de su papá, dijo, era un señor
dedicado al servicio militar, un hombre muy respetado. ¿Nos puede decir unas pocas palabras o lo que usted quiera decir de su mamá? Mi madre, que nació en el estado de Zacatecas, y que era una mujer muy bella, y que era tan buena, dedicó su vida totalmente a sus hijos. Nosotros recordamos aún su cercanía, su cariño, una cosa tan fabulosa, una cosa tan preciosa. Yo me siento muy afortunado de haber tenido los padres que tuve. Ella fue una mujer muy buena, muy buena. Bueno, ahora ya nos habló de su niñez, de la escuela particular en San Luis Potosí un poquito. Ahora, usted entró a la Escuela Civil de Aviación. ¿Qué edad tenía usted cuando entró? ¿Se acuerda? Yo no entré a la Escuela Civil de Aviación cuando empecé a volar. Yo empecé a volar como un favor que ellos me hacían. Pero como yo estudiaba bastante, yo tenía libros, yo sabía mucho de aviación, los minutos que yo pasaba en un avión, yo los asimilaba, los aprovechaba, como usted no se puede imaginar. Fue hasta un poco después que entré a una escuela civil de aviación, pero yo ya sabía volar. Yo ya había aprendido a volar. Solamente fue para legalizar mi situación, obtener una licencia, o sea, un permiso oficial para poder volar. Todo lo empecé entre los 14 y 15 años. ¿Y qué recuerdos tiene de la Escuela Civil de Aviación? En la escuela de aviación tuve compañeros a quienes quise mucho. Mis recuerdos son muy valiosos, son preciosos. Yo sabía volar y algunos de ellos no sabían todavía y tenían problemas, tenían dificultades para aprender a volar. Y me preguntaban a mí, dime, ¿cómo hago? ¿Cómo le hago? Y yo con un gran cariño, yo les, recordando mis libros, lo que yo estudiaba en mis libros, yo les daba consejos, yo los orientaba. Y yo sentía un orgullo muy grande, yo sentía una satisfacción muy grande poderles ayudar. Tuve algunas pequeñas aventuras, no sé si decírselas. Un día en México, la Ciudad de México, volando solo, yo tenía ganas de llamar la atención, yo tenía deseos de ser alguien, que me vieran. Volé abajo del Monumento de la Revolución en México y me llevaron a la cárcel. Pero no me castigaron mucho. Pero yo me sentí muy feliz. Hice algunas otras pequeñas diablurillas que me hacían sentirme muy feliz, mucho, muy feliz. Ya desde entonces, ya se veía que yo tenía, esto lo sé hasta ahora, que yo tenía características de aviador militar, de aviador de pelea, pero nunca me imaginé que un día iría yo a la guerra. Bueno, salió de la Escuela Civil de Aviación y entró al Colegio Militar en México. Entré al Ejército de México en el arma de caballería. Okay. Ahí me pasé aproximadamente un año y ellos me mandaron al Colegio Militar. ¿Nos puede hablar un poquito del Colegio Militar? Mire usted, algunas partes
de la historia de México son muchísimo más bellas que muchas otras. La historia del Colegio Militar en México es una de las más fabulosas que uno se puede imaginar. Para mencionarle algo, le diré, los Estados Unidos en alguna ocasión, no quiero puntualizar, no quiero ser muy preciso, invadieron a México. Llegaron en la Ciudad de México hasta el Colegio Militar. Los jóvenes, los chamacos, eran unos chamacos los que estaban ahí, los alumnos, los cadetes. No tenían suficiente armamento, no tenían medios para combatir un ejército tan poderoso como el de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero antes de rendirse, se envolvieron en la bandera de México y desde lo alto del edificio se arrojaron al vacío. Mire usted, ahora que ya estoy viejo y que he leído mucho de historia y que he visto muchas cosas bélicas, de guerra, de heroísmo, de valor, pienso que quizá ninguna se compare en calidad, en legitimidad, en veracidad, como el sacrificio de los cadetes del Colegio Militar en Popotla. ¿Qué le parece? Muy interesante. En el colegio militar estaba estrictamente haciendo clases o tomando cursos militares, o qué más o menos la vida diaria de ustedes. Mire usted, los cursos en el Colegio Militar son muy interesantes. En primer lugar, ellos dividen los estudios en las distintas armas que componen el ejército, tales como infantería, artillería y caballería. Ellos se especializan, ellos tratan de formar un oficial capaz de cumplir con obligaciones específicas en ese tipo de arma. Yo escogí caballería por la historia de mi padre. Además que yo adoro los caballos. Los quise desde muy niño. Fueron mi primer juguete. Ellos tratan, ellos me refiero a los directivos del Colegio Militar, tratan de proporcionarle a uno los suficientes conocimientos para que uno pueda ser líder, para que uno pueda conducir a otros elementos militares en el terreno del combate. Los militares son creados para la guerra. El Colegio Militar en México tiene una historia tan preciosa, tan legítima, tan real, que esto tendría que escribirse en un capítulo especial. Durante el tiempo que yo estuve en el Colegio Militar, ya había guerra en Europa. España ya estaba peleando. Y el colegio militar, aceleró sus cursos, los hizo más cortos y más intensos, probablemente pensando que quizá México algún día tendría que intervenir en la guerra. Los militares de esa época ya tenían visión, ya tenían concepto, eran militares profesionales. Entonces se acortaron los cursos. Yo desde el principio había solicitado ir a la escuela de aviación, pero ellos exigían
que fuera yo primero al colegio militar. Pero estando ahí, se cambió la orden. Ahora puede usted entrar a la escuela de aviación sin pasar por el colegio militar. Inmediatamente me fui a la escuela de aviación que entonces estaba en Guadalajara, Jalisco. Ahí en realidad empecé mi carrera de aviación, ya siendo militar. Y en este tiempo sus papás y sus hermanos y hermanas vivían todavía en San Luis Potosí. ¿Le escribía usted cartas? Mire usted, mi padre siendo militar tenía que cambiar de ubicaciones. Cuando yo salí de San Luis, él era gobernador del estado de San Luis. Además de ser general, era gobernador. Posteriormente se trasladó a la Ciudad de México, llevando consigo a toda mi familia. Yo ya no estaba con ellos, yo ya andaba cumpliendo las misiones que el ejército requería de mí. A mí me mandaban a donde ellos pensaban que me necesitaban. Entonces yo ya me separé de ellos. Claro, me separé solamente en distancia. Mi cariño siempre estaba con ellos. Bueno, después de la escuela de aviación, ¿fue cuando empezó a ser usted instructor? No, estando en la escuela de aviación, empezó la guerra a vincular a México. México se vio atacado por naciones enemigas, hundieron varios barcos, sobre todo del tipo petrolero, barcos tanques, y México se sintió agredido. Entonces tomó determinaciones ya encaminadas a participar, a tomar parte en la guerra. Estando yo en la escuela de aviación en Guadalajara como alumno, pero yo ya era oficial de caballería. Pusieron a mis órdenes un grupo de 4 cadetes y nos mandaron a los Estados Unidos a hacer un curso de aviación. Y yo me gradué como aviador en los Estados Unidos. Y, o sea, usted estaba de aviador cuando empezó la guerra, antes que México fuera parte de la guerra también. ¿Qué sintió usted cuando empezó la guerra, la Segunda Guerra? Bueno, mire, yo debo ser muy sincero con usted. Me imagino que esta entrevista tendrá alguna consecuencia, quizá histórica. Tengo la obligación de ser tan real, tan veraz, como me sea posible. Cuando yo era joven, y que era muy joven, yo no pensaba como pienso ahora. Yo no podía aún analizar la razón, el origen de la guerra. Yo solamente sabía que yo estaba obligado a cumplir con mi país como soldado. Yo no conocía en verdad los problemas internacionales. Entonces, cuando me graduaron como aviador y regresé a México como instructor, todavía a la Escuela de Aviación de Guadalajara, apenas tenía yo unos 4 o 5 meses ahí, cuando pidieron voluntarios para formar una unidad y participar en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Como era de esperarse, yo fui uno de los primeros voluntarios. De inmediato organizaron primero un escuadrón. La intención era organizar un grupo aéreo, 4 escuadrones,
Pero organizaron el primero y ahí me vine yo. Otra vez a recibir entrenamiento en los Estados Unidos. ¿Qué opina usted de eso? Muy valiente, muy valiente. Bueno, cuando pidieron los voluntarios, ¿no se acuerdan más o menos cuántos voluntarios vendrían? O sea, porque yo tengo entendido que pidieron los voluntarios, se escogieron los que iban a ser parte del escuadrón y luego esos se mandaron a hacer entrenamiento a los Estados Unidos. ¿Como cuántos voluntarios más o menos? Éramos, ojalá que mi memoria no me falle, éramos como 30 aviadores. Además, vinieron mecánicos, especialistas en todas las distintas ramas, armamento, comunicaciones, etc. Pero éramos más o menos 30 aviadores. Y de ese grupo, o sea, en México hubo voluntarios y esos fueron los que se entrenaron o hubo exámenes, hubo en México para escogerlos otra vez. Hubo varios voluntarios, hubo más voluntarios de los que se necesitaban. Y ellos escogieron, esto me lo imagino solamente, ellos escogieron a aquellos que pensaron que harían un mejor trabajo. Aquellos que tenían historia de voladores, de soldados. Y así fue como finalmente se constituyó el Escuadrón 201. Y en el Escuadrón 201 fue el que fue entrenado en Greenville, Texas. Sí. Y hubo despedida antes de, porque yo sé que hubo despedida después, pero bueno, no estoy segura. ¿Hubo despedida cuando salieron de México a entrenar? Mire usted, cuando salimos de México, la despedida fue oficial. Nos trajeron por tren y la estación ferroviaria, la estación del tren, se llamaba Buenavista. Y ahí nos fue a despedir el secretario de la Defensa Nacional y los familiares nuestros, pero no el pueblo en general. Fue una cosa más o menos moderada. Los familiares eran los más numerosos, nada más. ¿Salió de México? ¿Llegó a Greenville, Texas a hacer el entrenamiento? No, llegamos a Laredo, Texas. Ahí desembarcamos del tren y formados, nuestra unidad desfiló por las calles de Nuevo Laredo, lado mexicano, y luego Laredo, Texas, lado norteamericano. Desfilamos marchando. En el lado mexicano yo noté mucho entusiasmo. Perdón por ser como soy, pero yo digo la verdad. En el lado norteamericano nos sentimos ignorados. Pocas gentes acudieron, aunque fuera por curiosidad. Pues déjenme decirle que mi papá creció en Nuevo Laredo y él tendría 5 o 6 años y se acuerda de haberlos visto. Se acuerda. Sí, entiendo lo que me está diciendo. Bueno, después de Laredo, ¿a dónde? De Laredo nos llevaron a Randolph, Texas, en San Antonio. Ahí hubo una especie de clasificación. Nos identificaron. Ahí quedamos, por decirlo así, registrados, identificados. Y entonces fue cuando fuimos a Greenville, Texas, después de San Antonio. ¿Y qué experiencia tuvo usted en Greenville, Texas? O sea, más o menos, ¿cómo fue el entrenamiento, el recibimiento de la gente, el tratamiento del ejército americano? Algo así que nos quiera contar usted de esa experiencia. Señorita, ¿cuánta sinceridad puede usted tolerar? La que usted tenga. Es el propósito de esta entrevista.
magnífico. Mire usted, la población hispana mexicana en Greenville, Texas, era tan pequeña, tan pobre, tan chica y tan modesta que ellos no tenían gran forma de externar sus sentimientos. Ellos pasaban ignorados. Esa es la realidad. Eso es. Nosotros nos sentíamos, yo me sentía deseoso de conocer gente mexicana, de conocer a alguien. Y las veces que logré hacerlo, en la calle, un ciudadano o una familia, por lo general muy modestos, me paraban y me decían, señor, aquí dice México, usted es de México, ¿sí? ¿Y a qué vino? ¿A qué lo trajeron aquí? Y yo me sentía muy contento de poderles explicar. Estoy entrenándome para ir a la guerra en el nombre de México. Greenville, en esa época, era una población muy pequeña y muy modesta. Yo la recuerdo bien porque ahí sucedieron algunas circunstancias un poco, no cómicas, un poco raras. Se las voy a platicar, porque usted me invitó a que yo hable, pues voy a hablar. Eso es lo que vine. Mire usted, conocí a una muchachita, una jovencita, en Dallas, Texas. Y la verdad, me enamoré de ella. Y fui a su casa y se la pedí a sus padres, norteamericanos ellos. Y con gran dificultad me dijeron, si estás muy empeñado en llevártela, te la vas a llevar, pero no estamos contentos. Pero sí me la llevé. Me la llevé a Greenville, Texas. Llegando, la llevé ante un juez y me casé con ella. Pero esa noche, el día que yo me había casado, me tocaba volar de noche. Despegué en un aeroplano y en vez de irme a mi zona de trabajo, lejos de la base, me fui al pueblo, me fui a la ciudad de Greenville. La ciudad de Greenville tenía una calle principal, una calle importante, y las demás muy pequeñitas. Yo estaba contento, yo estaba orgulloso, yo quería que mi esposa supiera que yo la quería. ¿Y qué cree que hice? Me bajé y me metí en la calle de Greenville, a alta velocidad, hice varias pasadas, la gente se alarmó, suspendieron el cine y la gente salió corriendo del cine. Llegó la policía, etc. Se hizo un escándalo muy grande. Cuando yo aterricé nuevamente en la base en Greenville, los MPs, los policías militares, estaban esperando. Y me suspendieron de vuelo. Yo ya no recibía entrenamiento de vuelo. Seguí en el escuadrón porque, como me hicieron un court martial, una corte marcial, y yo ahí les dije a los generales, les dije, yo soy un aviador de pelea. A mí no me pueden ustedes cortar las alas, porque yo vine a pelear. Dijeron, magnífico, no lo regresen a México, déjenlo aquí, pero ya no lo dejen volar.
Así me fui y no volví a volar hasta que llegué a la guerra. ¿Y siguió con el entrenamiento o qué clase de entrenamiento? Ya no me dieron Ningún. entrenamiento. Entonces me hicieron el oficial de ingeniería. Entonces yo era el encargado de los mecánicos. Ahí me sirvió porque aprendí muchas cosas. Yo organizaba los servicios mecánicos, los servicios en tierra. Y yo me sentía muy triste. Pero yo sabía que un día iba yo a volar nuevamente. Y así fue. ¿Y qué clase o qué tipo de relación tenían ustedes con el ejército americano? O sea, Pues mire usted, niña. Cuando acabábamos de llegar, nos veían con algo así como, esto es difícil de explicar, nos veían como si no fuéramos muy importantes, nos veían como si no íbamos a tener éxito, nos veían con algo así como desprecio, poquito lo sentíamos, yo lo sentía. Peor aún, en algunos lugares como restaurantes, centros, ok. Le estaba contando de los sí, restaurantes. mire usted, en algunos lugares de la ciudad de Greenville, tales como restaurantes, comercios, entrábamos nosotros y nos veían con extrañeza, con sorpresa, como que no estaban acostumbrados a ver mexicanos en esos lugares. Nosotros, por lo menos yo me sentía muy molesto por eso. Me molestaba mucho. Sin embargo, nunca hubo un incidente más o menos serio. Qué bueno que no lo hubo. Ahí terminamos una fase del entrenamiento. De ahí nos mandaron a Pocatello, Idaho, a recibir otra fase de entrenamiento. Muy interesante, por cierto. Ya se estaba viendo lo relacionado con armamento. Ya las formaciones, las tácticas ya habían quedado atrás, entonces ya estábamos viendo la aplicación de armamento. Fue más o menos rápido en Pocatello, Idaho. Nos regresaron a Greenville, pero ya prácticamente a terminar solamente. Ahí fue la despedida de las autoridades militares mexicanas al presentarnos la bandera que llevaríamos al frente de guerra. ¿Esa fue asistida por el presidente Camacho? No, fue el secretario de la Defensa Nacional. El presidente no fue. Bueno, entonces ya después recibieron la bandera de batalla, ¿verdad? Y fue cuando salieron para las Filipinas. Fuimos a California. Primero. En California estuvimos en un lugar que es una base aérea que se llamaba Stoneman Camp. Ahí nos dieron información considerada como delicada, secreta. Nos dieron vacunas y nos dotaron de equipo ya de combate. Ahí duramos muy poco tiempo,
y nos embarcaron enseguida en un barco que se llamaba Fair Island. Era un barco, parte de un convoy muy grande, probablemente de como 100 unidades, distintos cuerpos del ejército, fuerza aérea, y juntos salimos. Fue un viaje muy largo y muy complicado. Viajábamos principalmente de noche. Durante el día tenían muchas precauciones por los submarinos japoneses que ya estaban frente a las costas de California. Duramos algo así como 30 días en el mar. Un viaje muy pesado. Muy pesado. Hicimos un alto en Hawái. Nos dejaron ir a tierra. Estábamos ansiosos de pisar en el suelo. Muy corto, 2 días. Nos volvieron a embarcar y nos llevaron a Nueva Guinea. Llegamos a un lugar que se llama Finschhafen, New Guinea. Ahí desembarcamos finalmente. Pero sucedió que ahí no tenían aeroplanos para nosotros, por alguna razón. Yo no quiero decir que por error. Era una cosa tan complicada y tan grande que a alguien no se le ocurrió mandarnos aeroplanos para nosotros. Y no teníamos aeroplanos. Ahí estuvimos tratando de adaptarnos al terreno. Nueva Guinea es totalmente distinto a todo lo que nosotros conocíamos. Nos entrenaban en la forma de trabajar en ese terreno, la forma de defendernos. Nos movieron a New Hollandia, en el norte de Nueva Guinea. Ahí nos volvieron a entrenar otro poco. Pero ahí ya nos dieron aeroplanos. Nada más que nos dieron aeroplanos viejos que otros escuadrones ya, yo creo que ya no querían, porque nuestros mecánicos tuvieron que repararlos para poder volar en ellos. En cierta forma, yo tenía responsabilidad de eso, pero entonces empecé a volar. Entonces ya me quitaron el castigo. De ahí nos movieron a la isla de Luzón, en Filipinas. ¿Cómo fue cuando llegaron a las Filipinas? Pues mire usted, O sea, más bien, ¿qué sintió usted ya que llegaron a las Filipinas? yo estaba enterado de lo que había sucedido. Habíamos estudiado bastante ya. Estudiado qué había sucedido, cómo había sucedido y qué podíamos esperar nosotros en materia de combate. El general MacArthur había estado ahí y había salido en malas condiciones. Para regresar a las Filipinas era un compromiso muy grande el que los Estados Unidos, no solamente el general MacArthur, pero los Estados Unidos tenían que regresar. Tenían que regresar. Era importantísimo. No solamente en el aspecto estratégico o táctico, sino prestigio.
aspecto político mundial. Entonces, la Marina trabajó sobre los lugares escogidos para regresar con toda su potencia. Bombardeos intensos, la Fuerza Aérea bombardeó, ametralló, y finalmente un día llegamos, pero llegamos caminando. Pero ya teníamos aviones. Llegamos a un aeropuerto pequeño que se llamaba Nicholson Field. Estaba semidestruido. Nosotros mismos lo habíamos deteriorado muchísimo. Pero lo repararon rápidamente y de inmediato empezamos a volar desde ahí. Bueno, yo es que tengo curiosidad de preguntarle esto. Yo leí en un libro que cuando llegó el Escuadrón 201 a las Filipinas, hubo un recibimiento diferente para ellos de parte del embajador mexicano que vivía en las Filipinas. No sé si me podría platicar usted Mire un usted, poquito. había un cónsul, Ándale, un cónsul. había un cónsul honorario. No lo había nombrado el gobierno. Él se había ofrecido. ¿Qué daría yo por recordar su nombre? Era una bellísima persona. Él quería mucho a México. Porque mire usted, las generaciones anteriores, 3 o 4 generaciones anteriores en Filipinas, eran de origen español. Las personas de edad, los viejitos, hablaban español. Estoy tratando de recordar el nombre del cónsul. Ahorita no lo puedo recordar, posiblemente en un momento. Él organizó una recepción. Claro, la mayoría gentes de edad. Los jóvenes, ellos no tenían ningún conocimiento de México, por lo tanto ningún cariño. Pero iban las familias, los viejitos, con flores en la mano y nos las obsequiaron. Cuando nosotros estábamos desembarcando en lanchas de desembarco, caminando así en el agua y todo eso, tocaron música, gritaron ¡Viva México! Fue una cosa muy conmovedora que nos hizo sentir, a mí por lo menos me hizo sentir muy bien. Cariño por México. Y ahí empezamos a operar. Las Filipinas estaban aún en manos japonesas. Toda la isla de Luzón era japonesa. Nada más, en una parte del sur era donde nosotros habíamos tomado tierra, pero toda la isla estaba llena de japoneses. Esa fue nuestra tarea. Empezamos a empujarlos, a tratar de destruirlos, perteneciendo al grupo 58 de pelea Del ejército americano. del ejército americano. 4 escuadrones, 3 escuadrones norteamericanos y nosotros un escuadrón mexicano. ¿Qué relación tenía usted con estos pilotos americanos? Pues mire usted, yo hubiera querido que hubiera sido mejor, pero ellos no nos tenían confianza como aviadores. Ellos creían que nosotros éramos malos aviadores. Y nosotros, por lo menos yo, me propuse demostrarles que éramos mejores que ellos. A tal grado que ahí empezaron mis diabluras. Me da pena decirlo, pero
si yo le estoy diciendo la realidad, pues esa es la realidad. Mire usted, nosotros entrábamos a batir un blanco, disparábamos, destruíamos. Y fíjese usted, nos acercábamos bastante al blanco. No dejábamos de disparar pronto y salíamos escapando. Nosotros nos acercábamos bastante. Y se lo voy a decir de una vez. Yo salía, después de batir un blanco, haciendo barriles con mi aeroplano. Y yo oía cómo los norteamericanos decían, he's a little show off, that little so and so. Con algo de desprecio. Pero la realidad es que no era desprecio. Era celo. Envidia. Era envidia, porque éramos tan buenos como ellos y teníamos tanto éxito, muchas veces, o más que ellos. Llegó un momento, mire, este es un detalle muy bonito para la historia. Llegó un momento en que a mí, y por lo tanto a mi escuadrón, me pusieron Pancho Pistolas. Pancho Pistolas era un personaje de Walt Disney, un gallo con sombrero charro, con dos pistolas, una en cada mano, disparando así. Walt Disney así lo presentó en sus películas, y los norteamericanos así nos veían a nosotros. Pero nosotros nos sentíamos orgullosos. Yo me sentía por lo menos orgulloso de eso. Y yo trataba de demostrarles que nosotros éramos tan buenos o mejores que ellos. Y créanmelo, hacíamos un gran esfuerzo. Y creo que lo logramos. Porque entonces los jefes del Grupo 58, los jefes de la Fuerza Aérea Norteamericana, empezaron a darnos créditos, a tomarnos en cuenta. Y naturalmente nosotros nos sentimos muy orgullosos. Tengo entendido que volaron el avión, la P-47. Bueno, yo he visto en los libros que los soldados americanos tienen pintar el avión o ponerle algo que demuestre que son americanos o lo que sea. ¿Ustedes pintaron el avión de algún modo, para que los distinguiera como mexicanos? Esa es nada más una curiosidad que tengo. Mire usted, nuestros mecánicos pintaron la nariz, la trompita, lo de adelante de nuestros aeroplanos de blanco. Y así los norteamericanos nos llamaban a nosotros los white noses. Llegó un momento en que éramos tan populares que, fíjese usted, en una ocasión estaba yo en el hospital, me estaban checando de enfermedades o de tonterías que le pasan a uno allá. Y un herido, un soldado de infantería que estaba cerca de mí, en X forma se dio cuenta que yo no era norteamericano. Él estaba muy lastimado y se levantó y vino a mi cama donde yo estaba acostado y me dijo, "Do you fly a white nose?" Me dijo, ¿vuelas tú nariz blanca? Le dije, sí. Y me abrazó. Me abrazó y me dijo, tú no tienes idea cuánto los queremos, porque nos han ayudado muchísimo. Ese detalle a mí me pareció maravilloso, fabuloso, totalmente espontáneo. Un detalle muy bonito. Y lo hizo sentir muy orgulloso de ser uno. ¿Y qué pensó en todo esto de la mentalidad de los japoneses? O sea, su impresión de ese poder japonés
Mire usted, en aquel tiempo mi habilidad para analizar, llegar a conclusiones con respecto a las razas, a la humanidad, eran muy limitadas porque yo estaba muy joven. ¿Pero se sorprendió de ellos? O... Pero esta es la impresión que yo tuve de ellos. A los aliados, a los norteamericanos, a nosotros también, nos inculcaron durante el entrenamiento, hay que matar al enemigo, hay que aniquilar al enemigo. Y yo me di cuenta, yo noté que a los japoneses los enseñaban a morir por la patria, a morir. Para ellos, morir era cumplir con su obligación hacia su patria. Y eso es totalmente distinto a nosotros. Ellos eran salvajes. Ellos no tenían sentimiento humanitario. Ellos mataban prisioneros. Ellos hacían cosas que nosotros no hacíamos. Ellos sí. Era difícil pelear con ellos porque ellos eran como un perro rabioso, salvajes. Nosotros seguíamos ciertas tácticas, ciertos principios, algunas cosas no las hacíamos. Yo nunca le disparé a un grupo de civiles o a un grupo de casas que no ofrecieran peligro. Nunca. Y ellos destruían todo lo que estaba enfrente de ellos. Le voy a decir, debo decírselo, aún no los quiero, aún no les perdono eso, y no se los voy a perdonar nunca. ¿Me comprende? Lo comprendo completamente. ¿Alguna misión, algún vuelo que usted recuerde más de todos? Mire usted, cuando estuvo ahí. Hubo misiones bastante importantes, muy importantes. Yo recuerdo una que en mi opinión es demasiado importante. Los japoneses iban regresándose hacia el norte, pero no había muchos caminos en la isla de Luzón. Había una carretera principal y por ahí ellos llevaban sus vehículos pesados, transportaban sus contingentes militares y ellos tenían que atravesar un río que se llama el río Mariquina. Al atravesar ese río, ellos habían logrado brincar un obstáculo. Entonces, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos decidió que el puente del río Mariquina, que se llamaba Paso Galete, debía destruirse. Y fuimos a tratar de destruirlo varias veces. Como era de esperarse, los japoneses lo estaban defendiendo en forma muy especial, ¿verdad? Quizá la suerte, quizá el destino, me dio la oportunidad a mí de poner una bomba encima de ese puente. Detalle muy afortunado, si ustedes gustan. Muy valiente también. Y después, ya después de esta misión, ¿qué más o menos, o sea, cuántas misiones más o menos se acuerda usted que haya? Bueno, no interrumpimos, ¿verdad? Mire usted, la guerra se prolongó bastante. Se progresaba hacia el norte con gran lentitud
porque el imperio japonés aún era muy potente, aún tenía muchos recursos. Nos tocaba a veces destruir las embarcaciones que pasaban entre el archipiélago de las Filipinas y la costa china y que iban hacia el sur a llevar elementos, recursos, etcétera, a los japoneses, a las fuerzas japonesas que aún estaban en el sur. Entonces nosotros los interceptábamos, los destruíamos en el mar, apoyábamos las fuerzas de infantería en tierra. Era una cosa no constante, no regular, sino lo que iba haciéndose necesario era lo que nosotros hacíamos. Y nos mandaban en distinto tipo de misiones. Había un tipo de misión que se llama Combat Zone, zona de combate. Nos mandaban a un área donde se sabía que había concentraciones de tropas o elementos militares y no nos daban un blanco preconcebido, nos mandaban a esa área y nosotros íbamos a buscar, ¿verdad? Era una situación, yo pienso que muy interesante, bastante, muy interesante. Ya nosotros para esa época ya teníamos un interés muy grande, ya conocíamos, ya sabíamos lo que estaba sucediendo, ya actuábamos muy de acuerdo con las órdenes que nos daban. Eso también contribuyó a que nos dieran créditos, pensaran que no éramos de segunda categoría, no éramos de segunda clase, éramos tan buenos como todos. Sí, porque tengo entendido que algunas misiones duraban 7 horas, a veces los vuelos duraban tanto así. Nos mandaron en varias ocasiones tan lejos como Tarenco, Formosa. En una de esas misiones yo recibí impactos que deterioraron mi aeroplano y no regresé a la base, aterricé en un lugar que se llama, una base naval, chiquita, que se llama Lingayen. Ahí aterricé para que me repararan el aeroplano. Era demasiado lejos, mucho, muy lejos y muy peligroso. El mar es un gran enemigo. El que cae en el mar, pues es difícil que salga con vida, porque mientras llegan las unidades de rescate y todo eso, el golpe de la caída es muy fuerte. Entonces hay muchas cosas, varias, que se consideraban, que tenían que considerarse, tomarse en cuenta, pero la guerra implica correr esos riesgos, es parte de la vida cotidiana de un soldado, de un militar, sobre todo de un aviador militar. ¿Y durante este tiempo tenía usted algún contacto o noticias o le escribía a su familia en México? Sí, recibíamos correspondencia Sí. con cierta frecuencia. Yo no me acuerdo cada cuánto tiempo, no me acuerdo. Pero sí, yo me acuerdo que sí llegaba la correspondencia. ¿Y qué le decía a sus padres de lo que estaba pasando? A nosotros nos habían instruido, nos habían dado instrucciones a no dar ninguna información que tuviera consecuencia en el supuesto caso que el enemigo se enterara. No decíamos qué estábamos haciendo, no decíamos qué íbamos a hacer. Nuestra correspondencia era censurada, pasaba por la censura norteamericana. Pero lo que a nosotros nos importaba era que nuestros familiares supieran que estábamos bien y nosotros saber que ellos estaban bien.
Ahora, háblenme un poquito de sus amigos o del escuadrón, los otros miembros del escuadrón. ¿Qué clase de relación tenían ustedes? Bueno, mire, estoy titubeando, se me nota, lo sé, pero se lo voy a decir. Éramos muy buenos amigos, muy buenos compañeros, probablemente en función de edades. Los más jóvenes se reunían con los más jóvenes, los más viejos, porque había otros más viejos, se reunían con los más viejos. Pero aún así, el grupo estaba, todo el escuadrón, estaba muy bien conectado. Había camaradería, había amistad. Cuando ya empezamos a operar, cuando ya empezamos a combatir, empezaron un poquito, yo no sé si debo decir esto, pero tengo la obligación de decirlo, empezaron un poquito los celos. Uno era mejor aviador que otro y al otro le costaba trabajo aceptarlo. Entonces había un poquito de rivalidad. Había unos que se pensaba que querían sobresalir, que querían tener un nombre importante y los demás no lo aceptaban. Sin embargo, subsistía la camaradería y la amistad. No éramos enemigos, era un celo pequeño, interno. Yo lo sentía, muchos lo sentíamos, existía. Yo sé que, bueno, esta pregunta a lo mejor es un poquito personal, pero ¿llegó usted a tener tal vez miedo, tal vez extrañar México, tal vez... Bueno, mire usted, cuando yo salí de aquí, yo me casé 2 meses antes de ir a la guerra. Le voy a decir la verdad, yo me casé pensando en que yo iba a morir. Y me casé con la intención de tener un hijo y de decirles a mis padres, aquí está mi hijo. Si yo me pierdo, ahí está por lo menos mi hijo. Me importaba mucho saber que mi esposa, una gringuita, una americanita, cuando yo me fui, estaba embarazada, iba a tener un hijo. Cuando yo me fui, mis padres vinieron por ella y se la llevaron a México con ellos. Y yo siento, yo creo, que ella era feliz. La querían mucho, sobre todo mi madre. La trataba con un gran cariño. Mi madre era algo muy especial. A mí nunca me dijeron que ese hijo se había perdido. Nunca lo supe hasta que regresé a México. Durante todo el tiempo que yo estuve allá, yo extrañaba. Durante el tiempo que yo estuve allá, yo extrañaba mucho a mi esposa, a mis padres. Soñaba con ellos. Y mire usted lo que le voy a decir. Para mí, participar en una misión de combate no implicaba temor. Era una emoción muy grande. Era un deseo muy grande de demostrarles lo que yo podía hacer. Así fue toda mi vida desde chiquito, desde niño. Y créamelo, todavía soy así. Sí se le nota un poco en la personalidad que tiene usted. Bueno, siguió las misiones, finalmente se rindieron los japoneses. ¿Usted se acuerda de ese tiempo? Mire usted, esto es interesantísimo. En una camioneta, en un jeep, iba un enlisted man, un soldado, a nuestro campamento y nos llevaba películas. Sacaba una pantalla, la extendía
y luego ponía sus aparatos de proyección y nos ofrecía películas. Nosotros nos sentábamos en el suelo usando nuestro casco de acero, nuestro casco de hierro, como asiento. Una tarde ya había oscurecido, probablemente serían como las 6:30 o 7 de la noche. Y estábamos viendo una película. Repentinamente se suspendió la película y llegó un oficial, pero era un oficial del grupo de mando, yo ya lo conocía, y dijo, más o menos en estos términos, dijo, señores, tengo una emoción muy grande al informarles que el día de hoy fue bombardeado el Imperio japonés con la última bomba más moderna que existe, que inclusive nosotros no la conocíamos, no sabíamos. Dice, fue bombardeado hoy por segunda vez y el Imperio japonés está pidiendo que se le conceda rendirse. No lo creíamos. Y mire usted lo que es, lo que somos los soldados. Cuando nos informaron eso y nos retiramos de ahí, de inmediato, yo me acerqué a mi comandante de escuadrón y le dije, Radamés, esta es una artimaña de los japoneses, esta es una trampa para que nosotros estemos descuidados y ellos vengan y nos ataquen. Y él dijo, así me dijo, Reinaldillo, no se te quitan los Lucas. Así me dijo Radamés, que en paz descanse, mi comandante y muy buen amigo. Me dijo, Reinaldillo, no se te quitan los Lucas. Efectivamente, sí estaban ya pidiendo su rendición, ofreciendo su rendición. Fue cuestión de poco tiempo que el general MacArthur se trasladara a Japón. Algunos de nuestros oficiales del escuadrón fueron a presenciar la rendición. Pero mire usted, esto es algo muy extraño. Algunos contingentes japoneses que estaban aislados todavía en las Filipinas y en otros lugares, no estaban enterados de la rendición y seguían peleando. ¿Me comprende? Sí. Entonces, era una situación difícil de aceptar, difícil de valorar. Teníamos que seguir combatiendo con ellos, no podíamos dejarlos en libertad, porque ellos estaban combatiendo. Entonces fue una transición que no duró mucho tiempo. Por todos los medios de comunicación se trataba de informarles, ya no peleen, el imperio japonés ya se rindió. Pero era tan difícil porque ellos estaban en las montañas. Finalmente, naturalmente, llegó a oídos de todos esa información y nos empezaron a preparar para regresarnos a México. Entregamos nuestros aeroplanos, entregamos el equipo especial que teníamos de combate y nos preparamos para regresar a México, aunque tuvimos que esperar nuestro turno, ¿verdad? Porque muchos estaban adelante de nosotros. ¿Y se acuerda haber visto la destrucción de las bombas que causaron sobre Nagasaki y Hiroshima? ¿Se acuerda? Supimos tampoco, nosotros no sabíamos mucho. Era un gran secreto. Sí. Pero cuando lo sacaron de la isla, ¿se alcanzó a ver algo de esas? No. Sí nos llegaba la información de que había sido una cosa terrible. Yo tengo
una opinión muy especial a ese respecto. En este momento quizá no sea oportuno mencionarlo, pero yo tengo una opinión muy crítica. ¿Y qué sintió cuando dijo, ya no vamos todos para la casa? ¿Qué sintió Yo cuando no se lo acabó? creía. De momento no lo creía, porque no nos dieron mucho tiempo para prepararnos. Nos dijeron, get your bags ready, empaque sus pocas cosas que teníamos, ¿verdad? Y nos movieron inmediatamente. Nos subieron a otro barco y esa vez tardamos muy poco tiempo porque no había tantas precauciones ni nada. Desembarcamos en San Pedro, California. Bueno, déjeme nada más preguntarle algo. Tengo entendido que murieron 7 pilotos desde el entrenamiento. 8. 8, fueron 8. Yo tenía pensado que eran 7. Y en un libro leí que ustedes dejaron un, tal vez pequeño monumento en honor a estos pilotos que habían fallecido. ¿Me puede platicar un poquito sobre esto? Bueno, mire usted, el cónsul de quien hablábamos hace un momento, realizó varias cosas muy buenas, maravillosas, sin recursos, porque a él nadie le pagaba nada. Él logró, en alguna forma, construir un monumento. Y qué bueno que yo tengo fotografías de ese monumento. Y fuimos a inaugurarlo, fuimos a hacer una pequeña ceremonia el día que se descubrió ese monumento. Yo no sé si todavía exista en Manila, en la ciudad de Manila. Me encantaría volverlo a ver. Fue un detalle muy especial, pienso yo, que hicieron ustedes. No me acuerdo cómo se llamaba el cónsul. Bueno, me impresionó mucho que hayan dejado un monumento para los que hayan fallecido. Creo que muy bonito detalle, sinceramente. Y otra vez al regreso llegaron a California y después. Nos desembarcaron en California casi inmediatamente. No, ahí nos dieron un día de leave, un día nada más. La mayoría lo utilizamos muy mal. Inmediatamente nos subieron al tren y nos enviaron a México. Por el camino, ahora fue distinto, porque cuando llegábamos a algún pueblo o a alguna ciudad, los mexicanos, la población mexicana, estaban esperándonos. Y por las ventanas del tren nos ofrecían pequeños regalos, comida, bebida, y nos gritaban, ¡Viva México! Y nos sentíamos orgullosísimos de eso. Muy distinto a la ida. Una recepción muy merecida. Sí. Y así fue en cada uno de los lugares por donde iba pasando el tren. ¿Y en el DF cómo fue? Porque llegaron hasta el DF. Llegamos a la estación de Buenavista nuevamente. Ahí nos bajamos del tren. Había toda una columna de vehículos, jeeps principalmente, esperándonos, vehículos militares. Nos subieron a esos vehículos y nos llevaron por toda la avenida Madero, en la Ciudad de México, hasta el Palacio Nacional. Y ahí nos estaba esperando el presidente de la República. La ciudad, toda la Ciudad de México, que es muy grande, estaba en los lados de esa calle, emocionados, ansiosos de vernos.
yo no entiendo qué sentían, no lo entiendo, en verdad, no lo entiendo. Estaban orgullosos, contentos de vernos regresar. ¿Qué sentirían? Orgullo. Nosotros estábamos muy orgullosos. Y Mucho. ellos yo creo todavía Sí. más. Y llegó y estaba su familia para recibirlo. Fue algo muy bonito, me parece. Sí, fue un momento maravilloso. Abrazar nuevamente a mis padres, a mi familia. Sí. Bueno, llegó al DF y regresó a su casa en San Luis Potosí. No. En México ya el gobierno había tomado providencias para comprar P-47 nuevos, nuevecitos. A mí me tocó venir a Harlingen, Texas, por ellos. Ahí nos los entregaron. Yo traía 3 aviadores y cada viaje que hacíamos llevábamos 4 P-47. Nos dieron 24 P-47 nuevos, muy bonitos. Y tengo curiosidad, ¿algún honor, alguna medalla que hayan recibido el Escuadrón 201 de parte del gobierno mexicano o tal vez de parte del El gobierno gobierno, americano? el gobierno mexicano nos otorgó varias condecoraciones, 2 o 3, pero en grupo, condecoraciones para el escuadrón, no individuales. Eso a mí me parece un poco difícil de entender, pero el gobierno de México, hay que decirlo, así es. Así son. Y bueno, no quiero decir en breve, pero cuando regresó de la guerra siguió con su carrera militar, ¿verdad? Un poquito de lo que hizo después, inmediatamente después de la guerra, Pues en mire, los años que siguieron. se estructuró, se constituyó nuevamente el escuadrón con aeroplanos nuevos. Mi comandante ya era mayor, había ascendido a mayor, decidió tomar un puesto civil y se fue a volar para el Banco Nacional de México. Otros oficiales también decidieron tomar empleos mejores que simplemente ser militar. Yo decidí quedarme y a mí me nombraron comandante del escuadrón. Yo me sentí muy orgulloso. Mi padre estaba feliz. Así fue como llegué a ser comandante del escuadrón. Entonces siguió con su carrera militar. Algo que nos quiera decir de algunos años después de la guerra, a lo que se dedicaba usted. Pues mire usted, la jefatura de la Fuerza Aérea, estoy muy agradecido porque me tuvieron confianza y me concedieron, me autorizaron a que yo realizara un programa que era mi sueño. Yo pensé que mi misión era instruir a los aviadores que no habían ido a la guerra y pasarles mi experiencia, mis conocimientos, hacerlos capaces, hacerlos tan competentes como fuera posible. El comandante, el jefe de la Fuerza Aérea, que había sido el jefe de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, el general don Antonio Cárdenas Rodríguez, a quien yo quise mucho y lo respeté mucho, y quien me aceptó como yo era. Me concedió
su autorización para que yo realizara mis planes. Cada año iba yo a la Escuela Militar de Aviación y escogía 10 aviadores. Yo los escogía para que en el momento de graduarse fueran a mi escuadrón y recibieran entrenamiento que yo les iba a ofrecer. Logré hacerlo 4, 5 años. Me parecía que era algo maravilloso. A los 5 años, yo dejé de ser comandante del escuadrón. Sucedió, por desgracia, un incidente muy penoso. Un oficial subalterno, un oficial de menor jerarquía que yo, consumó un acto de indisciplina, un acto muy grave contra mi persona. Sería por celo, sería por envidia, no lo sé. Y yo tuve, desgraciadamente, que someterme. Perdiendo él la vida. Fui sometido a un consejo de guerra. No me encontraron culpable. Pero yo era el blanco de muchos aviadores antiguos, viejos, que no habían ido a la guerra y que estaban celosísimos de lo que yo hacía, de lo que yo estaba haciendo. Perdí el mando del escuadrón. Un año después, el mando de la Fuerza Aérea decidió destruir los P-47, utilizarlos como metal viejo, y fueron destruidos cuando todavía estaban nuevos. Mire usted, yo deseo que las generaciones actuales y futuras conozcan estos detalles tan penosos, tan injustos. Es necesario que los conozcan. Y con el gran deseo de que algún día se corrijan esas anomalías en el ejército mexicano. El ejército mexicano tiene una historia maravillosa. Pero, ¿por qué caben buitres? ¿Por qué caben gentes de tal categoría y causan tanto daño? Ojalá que ellos me escuchen. Es que así pasa muchas. En todas partes creo que hay gente con una personalidad muy difícil y causan muchos problemas. Después de esto tomó un curso, tengo entendido, ¿no? En Estados Unidos. Me mandaron a la Universidad Aérea de los Estados Unidos en Tyndall, Florida, en Panama City, Tyndall Air University, Panama City, Florida. Curso muy interesante, avanzado, maravilloso. Lo aproveché hasta donde pude. Me mandaron después a la base aérea de Chandler, Arizona. La base aérea se llama no me acuerdo cómo se llama la base aérea. Chandler, Arizona. Ahí tuve la oportunidad de volar los nuevos aeroplanos que ya no tienen hélice, que en esa época se llamaban de chorro, así les llamábamos. Ahí volé el F-80, maravilloso, me encantó.
Eso me hizo que yo fuera el primer aviador mexicano que volaba un avión de propulsión de chorro. Bueno, nos vamos a... Pues usted siguió con su carrera militar. El año 1969, ¿qué estaba haciendo usted? 1969. Fue el año también que se casó. Ah, mire usted. Con la señora Angelina. La Fuerza Aérea, aun a pesar de las rivalidades y de los celos, reconocían que yo no era un mal elemento. Aún vivía el general don Lázaro Cárdenas. Yo tenía la fortuna de haber estado cerca de él. Mi padre estuvo cerca de él. Y a mí me conocía muy bien. Él me mandó al estado de Michoacán para que el nuevo gobernador fuera orientado y yo lo trasladara volando. Yo conocía esa área. Entonces yo era el aviador del gobierno del estado. Ahí conocí a mi esposa. Después de eso, me nombraron el jefe de los servicios, el jefe del Departamento de Seguridad del Instituto Mexicano de Seguro Social a nivel nacional. Tuve la fortuna, tuve la suerte de recibir el apoyo del director general. Me apoyó y me permitió organizar el cuerpo de seguridad. Antes de eso se utilizaban policías del Distrito Federal. Cuidaban los hospitales, las oficinas. Había muchas irregularidades. En México hay inmoralidad. Muchos doctores del Seguro Social en sus casas tenían equipo costosísimo que había sido extraído del Seguro Social. Organicé un centro de capacitación, una escuela. Yo mismo seleccioné jóvenes que habían ido a la escuela y que tenían buenos antecedentes y que eran personas decentes, y formé el cuerpo de seguridad del Instituto Mexicano de Seguro Social, mismo que subsiste el día de hoy. Me siento tan orgulloso de eso. Sí, con razón. Se moralizó. Bueno, ¿alguna otra cosa que nos quiera decir de su carrera militar, de lo que estaba haciendo en estos años, aparte? Me nombraron también inspector de aeronáutica civil y le voy a explicar por qué. Los aviadores, cuando han recibido determinado entrenamiento, tienen que obtener una licencia que los autorice a ejercer el entrenamiento, a poner en uso el entrenamiento que ellos han recibido. Por ejemplo, un aviador puede ser de monomotor, puede ser bimotor, puede ser polimotor, tetramotor. Y para eso ellos necesitan pasar un examen. En X época, un aviador comercial, con licencia de aviador comercial, sufrió un accidente y se atribuyó el accidente a que él no sabía volar. Sin embargo, tenía licencia. Se podía pensar que él había comprado esa licencia. No estoy seguro cómo, no estoy seguro quién, pero a mí me enviaron ahí para que yo examinara a los nuevos aviadores. Y empecé a examinarlos, yo diría que con éxito, porque
los que en verdad no sabían volar eran reprobados. Los que sí estaban capacitados recibían su licencia. Y todo marchaba bien hasta que un día el mal tiempo, una tormenta, ocasionó un accidente. Y el avión donde yo venía, examinando a un aviador, caímos en una montaña. Nos lastimamos bastante. Yo me lastimé la espina dorsal, aún sigo mal de eso. Sufrí, ya se imaginarán. Pero por fortuna, todavía era yo jefe de seguridad del Seguro Social. Entonces ellos aplicaron todos sus recursos para operarme, para reparar mi espina dorsal. Y después de 10 meses de convalecencia, de empezar poquito a poco a caminar, 10 meses después, estaba yo trabajando de nuevo. Una voluntad muy grande de su parte. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de su esposa Angelina y de su familia. Algo que nos quiera decir Mire usted, de su hijo y de su hija. hace 32 o 33 años, no recuerdo con exactitud, que yo conocí a esa muchachita, chamaquita de 18 años. Para ser breve, me casé con ella. Estoy tan contento, estoy tan satisfecho, estoy tan agradecido. Esa muchachita se convirtió en una gran mujer, una magnífica madre, dedicada, cariñosa, se sacrifica por nosotros, nos cuida. Estoy tan agradecido. No sé cómo pagárselo. Es lo menos que puedo decir de ella. ¿Y de su hijo y de su hija? Mis hijos, usted ya conoció a mi hija. Mi hijo Paco, Francisco, tiene 28 años. Es un muchacho maravilloso, estudioso. Fue el presidente de su sociedad de alumnos en high school, jugador de fútbol. Se graduó en North State University, Denton, Texas, como marketing. Eso es la especialidad de él. Y lo hace tan bien que casi inmediatamente obtuvo un trabajo en Dell Computers y ya es supervisor de ventas. Estoy orgullosísimo de eso. Magnífico muchacho. Me encantaría que lo conociera. Mi hija, a quien usted conoce, también tiene mucha suerte. Estudió, se graduó y es supervisora a nivel bastante alto del National Heart Association aquí en Austin, Texas. Estoy muy orgulloso de eso. Hace un trabajo muy bueno, muy bueno. ¿Y el chiquito? Ese muchachito, lo más inteligente que usted se puede imaginar, Me di cuenta. pero es algo sobrenatural, vivísimo. Él está demostrando una inteligencia que no se puede concebir. Yo no entiendo por qué es tan inteligente. Tal vez abuelo. Gracias por eso. Tal vez. Es un Yo digo muchachito, que sí. muchachito muy bueno. Está hermoso. Lo queremos como usted no se imagina. Sí, me di cuenta la vez pasada. Ahora, ya me lo acabamos, pero tengo curiosidad. ¿Por qué se vino a vivir a Austin? Mire usted, se lo voy a decir. Mire usted, la naturaleza de mi trabajo en la Fuerza Aérea, en el Seguro Social, había despertado muchas
mucho antagonismo, mucha mala fe hacia mí. Yo colaboro con usted totalmente. Bueno, hablamos de que, ¿por Mire qué se usted, vino a vivir a este? mi trabajo en la Fuerza Aérea, en el Seguro Social, en el gobierno del estado de Michoacán, en la Dirección General de Aeronáutica Civil, produjo muchas envidias, muchos rencores. Yo no podía consignar a una persona mala sin crear un enemigo. Algunos de esos enemigos muy poderosos, muy fuertes políticamente. Llegó un momento en que mi residencia fue ametrallada en la noche, estando ahí mi esposa y mis hijos. Llegó un momento en que se trató de quitarme la vida, se trató en forma totalmente activa de quitarme la vida. Llegó un momento en que yo quiero mucho a mi familia, mucho más que a mí mismo. Yo tenía que pensar, ¿con quién estoy peleando? ¿Con quién? ¿Quién es el enemigo? Yo no lo conozco, yo no lo veo. Tarde que temprano van a tener éxito. Hubo varios intentos. Van a tener éxito y mi familia va a estar desamparada porque yo no soy rico, no tengo dinero, no he robado, no tengo nada acumulado, nada más mi sueldo, yo vivo de mi sueldo. Y un día lo decidí y le dije a mi esposa, vamos, te voy a llevar a Estados Unidos. Nos venimos a un medio totalmente desconocido para mí. Yo no sabía qué hacer, no conocía a nadie, no me conocía a nadie. Traté de volar. Las compañías aéreas me dijeron, bueno, nosotros no empleamos pilotos de pelea. Tuve algunos empleos, varios, pero no valía la pena, no valía nada. Y el tiempo seguía pasando. Llegó un momento en que, yo creo que fue por suerte, conocí a un hombre, nos hicimos amigos, y me dijo, yo tengo un negocio con camiones de esos muy grandes. Y empezó a platicar. Yo llegué a la siguiente conclusión. Siendo yo dueño de uno o de varios camiones, no dependo de nadie. Soy self-employed. Yo trabajo para mí mismo. Si yo deseo trabajar fuerte, voy a trabajar fuerte. Si yo deseo descansar, voy a descansar. Entré a ese medio que era totalmente distinto y desconocido para mí. Me costó mucho trabajo. Sufrí una barbaridad. Pero hace muchos años que lo estoy haciendo. He logrado que las personas que conozco, que son muchas, me acepten, me tengan en un concepto bueno. Cuando he necesitado ayuda, me han ayudado. Me aceptan como amigo, como compañero, como hombre de negocios. En cuanto a la ley, he logrado mantener mi nombre totalmente puro, limpio. Mire usted, no tengo ni un traffic ticket siquiera. Y de eso me siento tan orgulloso. Un hombre muy responsable. Logré poner a mis hijos en la escuela,
logré que estudiaran, terminaran sus estudios. Como usted ve, les he dado una casa modesta, pequeña, pero limpia. Bueno, háblenos nada más un poquito de lo que ahorita, aparte de su negocio, yo sé que usted todavía trabaja, sus pasatiempos. Pues mire usted, mis pasatiempos son casi ninguno, porque yo trabajo todos los días, todo el día. Los fines de semana trabajo haciendo las cosas que no pude hacer durante la semana. Me encanta el agua, me encanta nadar, pescar. Tengo un pequeño barquito, pero hace 3 años que no lo pongo en el agua, porque no tengo tiempo. Todavía no he trabajado. Bueno, ya casi terminamos con la entrevista. Nada más le quiero preguntar, ¿algo que quiera usted incluir? ¿Algún recuerdo que quiera agregar? ¿Un mensaje tal vez? Mire usted, yo tengo, quizá consecuencia de mi juventud, de mi entrenamiento, de la orientación de mis padres, yo tengo ideas que yo quisiera transmitir. Por un capricho, por una voluntad del destino, nosotros somos mexicanos. Pero ya que lo somos, nosotros deberíamos sentirnos responsables de lo que somos. Un soldado se porta bien porque lo enseñaron a portarse bien. Un mexicano debe portarse bien porque es mexicano. Yo quisiera invitar a mis compatriotas a que dejen el vicio, a que dejen las malas costumbres, a que dejen el mal aspecto que afea, que degrada, que denigra, y que se porten con dignidad, que estén orgullosos de su nombre, de su nacionalidad, y que traten de mejorar. Para que un país mejore, primero necesita mejorar cada individuo. México es un país que necesita mejorar, desesperadamente, pero no lo va a poder lograr si no mejora cada persona, cada individuo. Si se quiere en una forma muy modesta, pero el deseo más grande que yo tengo en esta vida es poder transmitir esa idea. Esa idea. Bueno, creo que con esto es más que suficiente. El mensaje último de usted fue muy especial. Creo que con esto terminamos la entrevista. Muchas gracias, señor Gallardo. Se lo agradezco de todo corazón. Es usted una persona muy agradable. Igualmente. Y admiro lo que usted está haciendo. Gracias. Muchas gracias a usted. Gracias.